Esta es una producción de Grupo Fórmula. Federico, antes que nada, un saludo muy cordial. Gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ti, Pepe. Yo lamento mucho todo este relajo. Creo que hay mucha ignorancia y una dosis de manipulación periodística muy grande. Yo estuve en el desfile, fui con mis nietos, que aprendan algo de historia porque están en la primaria y pues algo saben, pero no mucho. Tanto el general secretario como el otro general que encabezó el desfile y que dio el parte de cuánta gente desfiló y si hubo accidentes y todo esto, los dos se referían al presidente López Obrador como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Pues ahí de arranque, pues el jefe del ejército es el presidente, ¿no? El general secretario aceptó trabajar precisamente como funcionario de un gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que tiene un mandato muy claro, que reside en las urnas. Muchos millones de mexicanos y mexicanas votaron por él, por su proyecto. No engañó a nadie, dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Él puede gustarle a algunos y a otros no, pero la gente votó por eso. Y el general Sandoval aceptó, como el almirante Ojeda aceptó también trabajar en este gobierno. Son empleados del gobierno de un grandísimo nivel y con una enorme relevancia porque son militares. Pero podía ser secretario de la Defensa un ingeniero o un ama de casa. La Constitución no lo prohíbe, hasta donde yo sé. En muchos lugares son mujeres civiles las secretarias de la Defensa y funciona. Aquí la tradición es que no. Sí, Federico. Sí, Federico, creo que se cortó la llamada. Vamos a tratar de restablecerla, esta reflexión, este análisis de Federico Arreola, refiriéndose a los comentarios que ha detonado el mensaje del secretario de la Defensa Nacional sobre la necesidad de que los mexicanos nos unamos al proyecto de la Cuarta Transformación. Le está pidiendo el presidente de la República, le está pidiendo el secretario de la Defensa a los mexicanos, le está pidiendo a los mexicanos una adhesión política al proyecto del partido que está en el gobierno. Y eso es lo que se está comentando, se está criticando, que los soldados no deben de meterse en partidarismos políticos, independientemente de que finalmente las Fuerzas Armadas dependen, como lo establece la Constitución, de las órdenes del comandante supremo, el presidente de la República. Dice, por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, historiador, periodista, dice que la toma de partido por el proyecto del grupo en el poder pone en entredicho la neutralidad política del orador. Dice además Aguilar Camín, el general secretario no puede invocar la unidad nacional cuando llama a secundar un proyecto de gobierno que es cualquier cosa menos una oferta de unidad y que hoy por hoy, después de la elección de junio, no tiene la mayoría de los votos de los mexicanos. Federico, hemos recuperado la llamada. ¿Me escuchas, Federico? Bueno, creo que no se logró la comunicación, pero sí ha habido, le digo, muchos comentarios, incluso Jesús Silva Herzog Márquez, quien por cierto también es colaborador en este espacio, hoy publica una colaboración muy amplia, muy profunda, muy seria en el periódico Reforma, donde dice que las armas son la verdadera garantía de lo público y la forma de asegurar que sus obras predilectas van a permanecer en la órbita del Estado es entregándoselas al ejército. Para convertir en irreversible una decisión política hay que ceder su dominio a las corporaciones militares y por ahí se va Jesús Silva Herzog Márquez. ¿Ahora sí me escucha, Federico? Te escucho bien, Pepe. ¿Tú a mí? Sí, perfectamente. Nos quedamos en que estabas comentando la reacción que ha suscitado este llamado del secretario de la Defensa a la unidad de los mexicanos en torno al proyecto del gobierno del presidente López Obrador. En torno al proyecto de gobierno del presidente López Obrador,
en el que participa el general secretario. El general secretario es un funcionario más del gobierno del presidente López Obrador, quien por cierto es el jefe de las Fuerzas Armadas. El general secretario no es alguien aparte del gobierno de López Obrador, es un funcionario del gobierno, por lo tanto cree en el proyecto de este gobierno como creen millones de mexicanos que votaron por este proyecto político. O sea, el general secretario... Pero se vale que pida la adhesión de los mexicanos a ese proyecto, alguien que debe estar, por supuesto, como garante de la paz y la seguridad nacionales, independientemente de quién gobierne. A ver, por supuesto que se vale. Para empezar, el general no hizo ningún llamado partidista ni político. Aquí, ¿sabes qué pensé cuando leí el texto de Aguilar Camín en la mañana en Milenio? Que Aguilar Camín es, con la pena, pero ladró como los perros de rancho. Al periódico Reforma, el día del desfile, que fue el sábado, se le ocurrió editorializar el discurso del general secretario y decir que había hecho un llamado a favor de la partidista. Pues, hoy entrevistó gente, expertos o expertas que tú mencionabas, que no supieron ni de qué había hablado el general secretario, y respondieron a una pregunta de Reforma. Oiga, el general secretario está haciendo un llamado partidista. Pues ellos se escandalizaron y dijeron, es condenable. Todo esto el sábado y el domingo. El domingo en la tarde-noche, el señor Aguilar Camín, como los perros de rancho, ladra porque ladran los otros perros, porque así ladran los perros de rancho, nunca saben por qué ladran. Oye que hay ruido, y sin fijarse, dice, el general secretario hizo un llamado partidista. Pero es falso. El general secretario no hizo ningún llamado partidista. Simplemente, como funcionario de un gobierno en el que trabaja, en el que aceptó colaborar, en el que cree, dice, a mí me parece que este gobierno está bien y va bien. Federico, te seguimos escuchando con mucho interés. Pues mira, Pepe, yo te decía que esto es, si me escuchas bien, ahora estamos conectados por WhatsApp, es una maravilla. Perfectamente. Perfectamente. Esto es como la historia, el cuento, la fábula de los perros de rancho. A un perro de rancho muy influyente en nuestro país y que por lo visto domina la opinión pública mexicana, se le ocurrió ladrar de una manera específica al diario Reforma. El Reforma interpretó como un llamado partidista el discurso muy institucional del general secretario. Un discurso de alguien que hace un llamado a apoyar al gobierno, que es de todos los mexicanos, incluye a ciudadanos de todos los partidos y sin partido también. El presidente López Obrador gobierna para todos, esa es su obligación y eso hace, al margen de que él tenga su propia preferencia. El general hizo un llamado muy institucional, le gusta el gobierno en el que trabaja, pues nomás faltaba que no le gustara, pues renunciaría, ¿no? Al Reforma se le ocurre que este es un llamado partidista, es el primer perro de rancho que ladra, después va y se consigue otros perros de rancho despistados, estos expertos y expertas que el Reforma entrevistó sábado y domingo y que tú mencionaste hace rato. Ellos dicen, ¿cómo? Si el general secretario hace un llamado partidista, pues está muy mal. Después, hoy en la mañana, Aguilar Camín, que no tiene ni la menor idea de qué pasa, manipulado por Reforma, repite lo mismo. Y en eso estamos. Creo que esto es politiquería de la peor. Yo no vi que al general secretario haciendo un llamado a apoyar a Morena ni a ningún otro partido, ¿no? No es mi opinión sobre lo que expresó el secretario de la Defensa Nacional. Y creo que... Tú mismo decías, tuviste que leer detalladamente lo que escuchaste en la voz del secretario de la Defensa Nacional, pues para entender justamente lo que estaba expresando en su mensaje. Bueno, es que yo estuve ahí, por ahí andaba yo viendo el desfile con mis nietos, sí, o sea, paseando, y no escuché nada de lo que dijo Reforma y de lo que dijeron sus expertos.
hoy en la mañana, cuando hoy veo a Aguilar Camín, veo a Reforma insistir en eso, digo, pues voy a leer de nuevo lo que dijo el secretario, y en mi artículo de SDP Noticias puse, voy a citar lo que el Reforma cita del discurso del secretario, y no encuentro nada que medianamente parezca un llamado partidista de ningún tipo. Es el llamado a apoyar a un gobierno, que es el gobierno de todos, porque entre todos lo elegimos, nos guste o no, ganadores y perdedores en 2018, ese es el gobierno que elegimos entre todos. Un gobierno tú calificas la reacción que hemos estado comentando como una reacción de gente ignorante que no sabe exactamente leer o interpretar, sino que se está yendo con unas tendencias de una oposición no racional. Yo califico esto como gente ignorante en el sentido de que gente inteligente como Aguilar Camín, como estos otros senadores que opinaron, o los expertos, o Lili Telles, etcétera, si se hubiesen tomado la molestia de pensar por ellos mismos, no estarían diciendo todo esto. Ellos leyeron lo que dijo Reforma, y Reforma, por lo visto, hace lo que se le da la gana con las mentes, los cerebros, y con las opiniones de intelectuales que yo consideraba muy independientes, no en lo político, como analistas, muy objetivos, muy capaces de pensar por sí mismos, como Aguilar Camín. Por lo visto Reforma los manipula como se le antoja y responden como ellos quieren. No analizaron bien y están... El griterío es espantoso, insisto, son los perros de rancho, no saben por qué están ladrando. Digo, nomás faltaba que el general secretario que trabaja en el gobierno del presidente López Obrador no apoyara al gobierno en el que trabaja. Un gobierno que, insisto, pues ya no es de Morena, es un gobierno de todos, porque en una elección ni siquiera competida, en una elección nacional con mucha participación, millones y millones, una votación récord, eligió a Andrés Manuel y a su proyecto para gobernar. En el 24 veremos si la gente quiere seguir con esto o no. Pues es otra historia. Antes, desgraciadamente, no se nos permitió elegir. Tú sabes, Pepe, lo hemos discutido muchas veces. Sí. Yo estoy convencido de que hubo un gran fraude en el 2006. Por cierto, una película que hizo Luis Mandoki, en la que yo colaboré un poquito juntando recursos, va a presentarse en Los Pinos el próximo domingo, creo, en un evento de la Ciudad de México. Por ahí lo había anunciado. Y qué bueno, porque antes no teníamos la capacidad de elegir y de votar, había fraudes, ya no los hay. Si yo creo que no es enemistando al ejército con López Obrador, que es el fondo de todo esto, es tratar de poner al ejército contra Andrés Manuel. Yo creo que no es así como la oposición va a ganarle a Morena en el 24. La oposición va a ganarle a Morena en el 24 si se organiza, si trabaja, si es muy seria en sus propuestas, si hace, pero con este tipo de cosas, pues espanta. Yo en mi artículo de hoy criticaba este llamado del Reforma y de los otros perros de rancho como Aguilar Camín, etcétera, que insisten en que el general hizo algo malo, no hizo nada malo. Yo lo interpreto como ganas de quitarle apoyos a López Obrador. Y mencionaba yo a un queridísimo Jorge Castañeda, que en Nexos se lamenta, casi llora, porque el presidente Biden de Estados Unidos no se peleó con López Obrador en Washington. Imagínate nomás. Uh-huh. Unos quieren que el ejército se distancie de López Obrador, se distancie del gobierno en el que este ejército cree y en el que el general secretario participa, el almirante secretario participa, porque ahí trabajan y aceptaron trabajar, quieren que se separen y se peleen. Y además otros de las mismas tendencias quieren que el gobierno de Estados Unidos venga y ponga orden aquí. Hombre, pues mejor que se organicen y ganen las elecciones, ¿no? Y si las ganan, pues todos los vamos a respetar. Y ya me gustaría preguntarte, si me permites, Federico Arreola, al margen, me gustaría preguntarte tu opinión sobre esta polémica portada del País Semanal donde aparece Claudia Sheinbaum, que como tú sabes aquí es señalada como la favorita del presidente de la República para
para aspirar a la presidencia en 2024. Un asunto que también desató enorme polémica, que si lo pagó, que si no lo pagó. Ya el propio subdirector del diario, que realizó la entrevista en el mes de octubre, él alega que de ninguna manera esa entrevista fue pagada. ¿Qué opinas tú de todo este ruido? Porque hay que encuadrarlo en el proceso de la sucesión adelantada, ¿no crees? Fíjate que es una vulgaridad muy mexicana, muy del tipo de el león cree que todos son de su condición, que periodistas como Pascal Bertrán del Río, director de Excelsior, lo leí en Twitter, diga que fue una portada pagada. Imagínense nomás. El País es un diario de referencia mundial. El País no va a hacer eso. Su suplemento semanal, El País semanal, donde apareció Claudia, es una gran revista. Yo revisé las portadas de este año, yo sigo mucho esa revista desde hace muchos años. Hay portadas con Serrat, con Bill Gates, con actrices, con luchadores sociales, hasta con niños que hacen algo importante. Digo, perdón, pero el País no va a vender una portada de ninguna manera, ¿no? Es un diario con el que muchas veces no estoy de acuerdo y que me cuesta trabajo leer porque cobran por sus contenidos y se me ha dificultado mucho entrar y pagarlos, ¿eh? Es un problema mío de mi incapacidad de internet, pero es un diario muy serio. Entrevistaron a Claudia. ¿Cuál fue el problema? Que se vistió de blanco. Ahí va Lili Téllez con mucha misoginia a criticar el vestido blanco de Claudia. Digo, híjole, Lili es una señora elegante. ¿Qué le duele que Claudia haya salido bonita? Digo, en el buen sentido de la palabra, se veía bien con el vestido blanco. El redactor del País, a quien conozco y es muy buen periodista, una vez me entrevistó, por cierto, por otro asunto. Él dice lo que dice muchísima gente, que Claudia es la favorita. Bueno, pues es la favorita. Ya se verá si gana la carrera o no la gana. En Morena primero y después en las presidenciales. No sé, a mí me pareció más importante que la portada del País semanal, con todo el cariño al País, el artículo que escribió Claudia en una edición del Economist del Reino Unido, que es una revista muy importante en el mundo de los negocios. Muy influyente, claro. Es una de las Biblias del capitalismo. La otra sería el británico Financial Times. Y pues no sé, es demasiado lío el que se hizo, demasiadas ofensas contra Claudia. A mí me parece que me decía alguien, son ofensas motivadas por la misoginia. Yo le respondí, bueno, más bien por la sucesión presidencial, y me corrigieron en WhatsApp, un amigo. Bueno, es misoginia motivada por la sucesión presidencial. Yo no sé si Claudia va a ganar, si va a ser la candidata de Morena, pues eso pues ya se verá. Marcelo Ebrard no está manco y está haciendo su trabajo. A Monreal no lo veo. Después de eso, yo no sé si Claudia le ganaría, por ejemplo, a un Lorenzo Córdoba si renuncia a tiempo del INE. Creo que sería un formidable candidato de oposición. O a un Luis Donaldo Chico, al que yo veo en las encuestas muy sólido. No sé si le alcance. Falta mucho para eso. La portada hizo ruido muchísimo, lo sigue haciendo. Hay un tema ahí que se presta para una broma. Lo de Vietnam. Pues Claudia contó que ella de niña, pensó que había contribuido al fin del conflicto en Vietnam, porque participó en alguna actividad de protesta, como participó en ese tiempo muchísima gente, y todos estábamos, yo soy mayor que ella y recuerdo que yo estaba asustado ante la posibilidad, decían en Monterrey, no sé ni quién, de que nos fueran a llevar a la guerra en Vietnam a los mexicanos. Fue un comentario bien redactado por el periodista del País,
el Javier Lafuente. Javier Lafuente, subdirector del periódico. Subdirector en México, muy buen periodista, de verdad. Híjole, acusar de vendida a esta gente. Son periodistas muy serios, ¿no? Ahora dicen que el país es de Iberdrola, imagínate nomás. ¿Con qué pendejada salen, no? Bueno, Federico, pues te agradezco muchísimo el que nos hayas respondido la llamada, la invitación para comentar estos dos hechos de pasada, ¿no? Porque obviamente hay polémica y nos gusta escuchar siempre todas las voces. Pues muchas gracias por incluirme en esas todas las voces, querido Pepe. No, por supuesto, Federico, siempre eres bienvenido en esta casa. Que estés muy bien y muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.